¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más. Estamos en recursos humanos. Vamos a comenzar con el tema de la administración y la empresa. Les recuerdo, sigue siendo el mismo libro, así es que vamos a continuar. ¿Qué es una empresa? Bueno, se deriva de la palabra emprender, que significa iniciar cosas grandes y difíciles. Un empresario es un emprendedor continuo con una actitud de reto frente a la vida. El serlo es una virtud y una actitud frente a la existencia. Todos emprendemos acciones y seguimos metas. La vida es una empresa. En pocas palabras, aunque aquí estamos hablando de empresas a nivel comercial y de negocio, se puede decir que cada uno de ustedes pues es una empresa en realidad. Es decir, es una persona que va a hacer diferentes actividades en el futuro y en el presente. Posteriormente nos menciona que son sinónimos de empresa los conceptos de negocio. Si alguien dice es negocio, se está refiriendo también a empresa. Una firma también se le puede llamar, una compañía, una organización, una institución, una corporación, una sociedad y una entidad moral. Entonces hay muchas palabras similares para hablar de una empresa. La administración se encarga de organizar y coordinar todos los recursos con los que cuenta la empresa para alcanzar las metas y objetivos establecidos por la organización. Aquí podemos haber puesto también establecidos por la compañía, por la institución, por la corporación, por una persona moral, por una sociedad, por un negocio, por una firma. Después, el administrador de un negocio debe saber que sus responsabilidades administrativas incluyen la realización de 4 funciones primarias, que sería planeación, organización, dirección y control, y de una función integradora. Entonces, en este caso ese es el primer mini tema. Les recuerdo que es la página 29 para que lo tengan en consideración. Clasificación de la empresa. Vamos a ver la clasificación que tienen los negocios, las empresas, las firmas, las compañías o las instituciones. Tenemos de acuerdo por su actividad o giro. Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que desarrollan en industriales. Estas industriales normalmente son las que más se conocen e incluso muchos de ustedes posiblemente pasan por ese tipo de negocios. Primeramente, ¿qué son industriales? Son aquellas cuya actividad básica es la producción de bienes mediante la transformación o extracción de materia prima. En pocas palabras, significa que transforman la materia, es decir, no venden un producto ya elaborado. Por ejemplo, si ustedes van a una Walmart, por ejemplo, el producto pues prácticamente ya está ahí, no ven que lo realicen. Entonces las empresas industriales pues realmente lo que hacen es eso, realizar pues todo el proceso. Por ejemplo, una televisión pues dice, es una televisión, pues tienes que hacerla, tienes que ponerle la pantallita, tienes que ponerle las luces, el control. Eso sería procesar, obviamente, el producto. También, por ejemplo, cuando van a una carpintería, todo eso es el proceso de producción, es una industrial. Ya cuando ven el producto final, realmente sería otra clasificación que más adelante las vamos a realizar. Extractivas. Son las que se dedican a la extracción y explotación de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables. Por ejemplo, empresas mineras, empresas pesqueras. Posiblemente muchos de ustedes han visto o han ido a algún lugar donde ven que mucha gente está sacando, por ejemplo, pescados. Entonces, en este caso, también es una empresa que extrae la mercancía, aunque en este caso son cosas naturales. También, por ejemplo, el petróleo. Tal vez nosotros no lo vemos porque a lo mejor son trabajos donde muy poca gente puede trabajar. Entonces ese tipo de empresas, el nombre lo dice, extractivas, que trae de algún lugar. Normalmente casi siempre son recursos naturales. Posteriormente, manufactureras. Son aquellas que transforman las materias primas en productos terminados y pueden ser productoras de bienes de consumo final o de producción. Por ejemplo, empresas de alimentos, empresas de ropa, empresas químicas. Normalmente estas son las que conocemos y que están incluso en tu ciudad. Y agropecuarias, como su nombre lo indica, su función es la explotación de la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, agroindustrias, empresas ganaderas, etc. Aquí podemos decir que es algo más relacionado con el campo, o todo lo que tiene que ver con el campo.
Después están las partes comerciales, que normalmente esta es la que nosotros llegamos y compramos el producto y ya. Comerciales son aquellas que se dedican a adquirir cierta clase de mercancías, con el objeto de venderlos posteriormente en el mismo estado físico de adquisición, aumentando el precio de adquisición un porcentaje denominado margen de utilidad. Son empresas intermediarias entre productor y consumidor. Se pueden clasificar en mayoristas. Son aquellas que realizan ventas de mayoreo y medio menudeo. Por ejemplo, empresas de productos para la construcción, Bimbo, Nestlé, Jersey, etc. También hay minoristas. Son aquellas que venden mercancías al menudeo o pequeña cantidad, de manera directa al consumidor. Por ejemplo, empresas de artesanía, tienda de abarrotes, papelerías, comercial mexicana. Bueno, ya comercial mexicana ya no existe, puede ser Bodega Aurrera, por ejemplo. Y comisionistas se dedican a vender mercancías que los productos dan en consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión. Por ejemplo, empresas de bienes raíces, agencia de ventas de autos, comisionistas industriales. Entonces, podemos decir que estas son las tres formas de comprar un producto. Mayorista, es decir, grandes negocios compran a otros grandes negocios y estos los venden a negocios más pequeños y así sucesivamente. Minorista normalmente son personas que compran su mercancía para ellos mismos. Y comisionistas son personas que venden la mercancía a alguien, se llevan una pequeña parte por vender la mercancía y bueno, tú ya compras el producto. Después están las empresas de servicio. Como su nombre lo indica, son aquellas que brindan servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos, es decir, la empresa sí quiere ganar dinero realmente, o hay empresas que dicen, bueno, yo no quiero ganar dinero, pero soy una empresa para ayudar a la comunidad. Hay sin concesión, son aquellas que no requieren más que en algunos casos una licencia de funcionamiento por parte de las autoridades, por ejemplo, hoteles, restaurantes, cines, centros deportivos y centros de belleza. Es decir, ahí quien tiene el dinero es empresario y quiere hacer, por ejemplo, un hotel, un restaurante, unos cines o alguna plaza, por ejemplo, pues simplemente paga los permisos correspondientes y lo hace. Y ya, cualquiera podemos decir que lo puede hacer. Claro, siempre y cuando pues tenga el dinero, ¿no? Después, concesiones por el Estado son aquellas cuya índole es de carácter financiera. Por ejemplo, instituciones bancarias, compañías de seguros, cajas de ahorro o casas de bolsa. De alguna manera estas instituciones se rigen de alguna manera muchísimo con el gobierno también, porque te tiene que dar ciertas autorizaciones. Y luego concesiones no financieras son aquellas autorizadas por el Estado, pero sus servicios no son de carácter financiero. Por ejemplo, empresas de transporte terrestre, empresas marítimas, empresas gaseras, gasolineras, etc. Entonces muchos de ustedes han visto gasolineras, ¿no? Esos son concesionadas pero no financieras. Esas son las formas como se clasifican las empresas o compañías o instituciones por su actividad o giro. Y también está la parte de por su origen de capital, que es la que vamos a ver a continuación. Por su origen de capital. Bueno, dice, dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y de carácter a quien se dirigen sus actividades, las empresas pueden clasificarse de la siguiente manera. Públicas, que son públicas. En ese tipo de empresas el capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Están constituidas por capital público perteneciente a la nación. Su administración está bajo la responsabilidad de empleados públicos y pueden subclasificarse. Es decir, las públicas pueden tener estas características. Por ejemplo, centralizadas, cuando los organismos de las empresas se integran en una jerarquía que encabeza directamente el presidente de la República con el fin de unificar las decisiones, el mando y la ejecución. Y un ejemplo de una empresa así sería el Estado Nacional Financiero. También están las desconcentradas, son aquellas que tienen determinadas facultades de decisión limitada, son limitadas, que manejan su autonomía y presupuesto, pero sin que deje de existir su nexo de jerarquía. Y bueno, un ejemplo sería el Instituto Nacional de Bellas Artes. Otro ejemplo, descentralizadas, son aquellas en las que se desarrollan actividades que competen al Estado y que son de interés general, pero que están dotadas de personalidad. Por ejemplo, patrimonio y régimen jurídico propio, como por ejemplo el IMSS, la Compañía de Luz, Banco de México. Estatales pertenecen íntegramente a un Estado, no adoptan una forma externa de sociedad privada, tienen personalidad jurídica propia
y se dedican a una actividad económica y se someten alternativamente al derecho público y el derecho privado. Ponen, por ejemplo, la SEP. Mixtas y paraestatales. En estas existe la participación del Estado y los particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el Estado tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los servicios de la empresa. Ponen como por ejemplo caminos y puentes federales o una promotora de desarrollo urbano de alguna ciudad. Por ejemplo, también están las privadas. Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y su finalidad es 100% lucrativa, prácticamente son empresarios. Y después también se pueden dividir, por ejemplo, en nacionales, cuando los inversionistas son 100% del país, es decir, solamente este país tiene sus ingresos para invertir, solamente son nacionales. Si son inversionistas nacionales y extranjeros, se consideran extranjeros. Transnacionales, cuando el capital es preponderantemente prácticamente en muchos países, ¿no? Ponen como por ejemplo el origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen, ¿no? Y pues aquí ponen a un lado pues diferentes marcas internacionales. También se pueden clasificar según la magnitud de la empresa. ¿A qué se refiere? Bueno, este es uno de los criterios más utilizados para clasificar a las empresas, en el que de acuerdo al tamaño de la misma se establece que puede ser pequeña, mediana o grande. Existen múltiples criterios para determinar a qué tipo de empresa pueden pertenecer una organización, tales como financiero. El tamaño se determina por el monto de su capital. Después, personal ocupado. Este criterio establece que una empresa pequeña es aquella en la que laboran menos de 250 empleados. Una mediana aquella que tiene entre 250 y 1000. Y una grande aquella que tiene más de 1000 empleados. Ahora también se puede hacer como por ventas. Establece el tamaño de la empresa en relación con el mercado que la empresa abastece y con el monto de sus ventas. Según ese criterio, una empresa es pequeña cuando sus ventas son locales, mediana cuando son nacionales y grandes cuando son internacionales. O también por producción. Este criterio se refiere al grado de maquinización que existe en el proceso de producción. Así que una empresa pequeña es aquella en la que el trabajo del hombre es decisivo, es decir, que su producción es artesanal, aunque puede estar mecanizada, pero si es así, generalmente la maquinaria es obsoleta y requiere de mucha mano de obra. Una empresa mediana puede estar mecanizada, como en el caso anterior, pero cuenta con más maquinaria y menos mano de obra. Muy bien, ¿qué actividad tienen que realizar para finalizar esto? Bueno, muy sencillo, vamos a leerlo y lo vamos a explicar. Dice, en equipo colaborativo, obviamente en este caso es individual, elabora un mapa mental, puede ser un mapa mental, creativo sobre la empresa, su clasificación y tipos. Puedes utilizar imágenes, recortes y dibujos. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen ustedes que hacer, pueden hacerlo a lo mejor en una hoja blanca, elaborar un mapa y a lo mejor poner recortes o dibujarlo. O la otra es mejor hacerlo en Word y pues buscar imágenes y empezar a poner pequeños textos del tema sobre la empresa y su clasificación y tipos. O la otra, pueden utilizar PowerPoint y poner obviamente el tema. Aunque aquí dice que elabore un mapa mental, pero igual pueden cambiarle, ¿no? No necesariamente con puros cuadros. Lo único que tendrían que hacer, y es la recomendación, sería empezar a leer de la página 29, la administración y la empresa. Vuelven a leer esto, clasificación de la empresa, y si se dan cuenta aquí están clasificadas. Por ejemplo, extractivas. Son las que se dedican a la extracción y explotación de recursos naturales, ya sea renovables o no renovables. Aquí ustedes pueden hacerlo así, pueden poner pequeños textos si ustedes quieren y una fotografía más enfocada a cada uno de estos, y así sucesivamente. De todas tendrían que hacer de todo este tema. Pueden poner una pequeña palabrita, una pequeña redacción, o junto con las imágenes, ¿no? De todo el tema, hasta la página 32. Y sería pues hacer esto, ya sea en PowerPoint, o a lo mejor en hojas blancas, a lo mejor en hojas del cuaderno, o en Word. Ya depende de su imaginación y como ustedes quieran. Y es lo único que tendrían que hacer el día de hoy. Les recuerdo que esto de todas formas lo voy a poner en Classroom para que no se vaya a olvidar. Y sería prácticamente de la página 28, bueno 29,
29 a la 32. Volver a leer y en base a esto, de hecho aquí ya viene todo. Lo único que tienen que hacer es pasar un pequeño texto, o a lo mejor ustedes van a poner extractivas y ponen una imagen relacionada con lo que están leyendo. Después manufactureras, leen todo esto y ponen algo relacionado con lo que viene aquí. Y así se van a ir yendo por cada concepto una imagen que relacione obviamente este concepto. Si alguien quiere poner una parte de texto también es válido. Y así de cada uno. Y bueno, obviamente esta tarea pues hasta más tardar hasta el domingo la medianoche. Entonces, hasta aquí vamos a ver toda la clase del día de hoy, en este caso de este libro. Bueno, agradezco a todas las personas que pudieron su asistencia, también a aquellos que entregaron sus trabajos el día de ayer, su participación mínimo de 100 palabras y sus 3 tareas. Bueno, hoy vamos a dejar nada más esta tarea y recuerden pues hacer su participación de este día también. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.